Pues nuevamente les doy la bienvenida a esta sesión mensual virtual. Es un gusto coordinar esta sesión con las doctoras médicos radiólogos de la unidad de imagen mamaria de CT Lomas. Ellas van a hacer la presentación de casos muy interesantes, así que vamos a dar inicio con la doctora Claudia Sandoval González, que ella fue formada en el grupo CT Scanner. Bienvenida, Claudia. Adelante. Gracias, doctora. Les presento el caso número 1. Les comentaba, este es el edificio, la Torre de Lomas Altas. Nosotros nos encontramos aquí en el piso 6. Es un lugar muy agradable. Este caso es de una paciente femenina de 83 años que acude con nosotros a realizar una mastografía. Ella refiere dolor y aumento de volumen en la axila derecha. Es importante señalar que tiene lesión del manguito rotador. Este tipo de lesiones son muy frecuentes y eso dificulta mucho la exploración y la evaluación del estudio. Y es importante también señalar que no cuenta con estudios anteriores. En esta imagen tenemos proyecciones cráneo-caudal comparativa y proyecciones medio-lateral oblicuas, donde vemos que tiene zonas de un tejido fibroglandular disperso, calcificaciones aisladas, con características benignas, son redondeadas, algunas anulares. Y específicamente en la región de la axila derecha llama la atención que no vemos absolutamente nada y la paciente nos refiere dolor y nódulo palpable. En estos casos es indicativo hacer ultrasonido, usar transductores lineales con alta resolución. Esta es una de las imágenes donde encontramos que es un nódulo hipoecoico irregular, no circunscrito, tiene márgenes indistintos, paralelo a la piel. Vemos cómo se encuentra de forma profunda su localización. Tiene unas medidas de 3.5 por 2.8 centímetros y en el plano antirradial 3.1 centímetros. Corroboramos aquí toda la lesión hipoecoica. Probablemente vean algún pixeleo o un poco gris estas zonas. Eso puede llegar a ocurrir cuando son lesiones muy profundas y además una paciente con obesidad. Eso siempre nos va a dificultar la evaluación de este tipo de lesiones. Esa es la importancia de usar transductores de alta resolución, multifrecuencia, multifoco. Esta es una imagen con Doppler de poder donde vemos que la lesión no está vascularizada. Y adyacente al nódulo encontramos un ganglio circunscrito que vemos que tiene un desplazamiento ilear, no lo vemos, y tiene un eje anteroposterior menor a 6 milímetros. El diagnóstico que dimos por mastografía y ultrasonido fue una masa sólida, irregular en la axila derecha que requiere correlación histopatológica, con un ganglio axilar adyacente como un probable proceso infiltrativo en el nivel 1 de Berg y corresponden todas sus características al BIRATS 4C del Colegio Americano de Radiología. Recordemos que el BIRATS 4C va a corresponder a estas lesiones irregulares, hipoecoicas, no circunscritas. Posteriormente a la paciente se le realizó un PET-CT con FDG y vemos que existe un aumento en el metabolismo en la región de la axila derecha. Es una lesión heterogénea que depende de los tejidos blandos profundos, de márgenes espiculados, los estamos viendo aquí, y que retrae los tejidos blandos. Esta imagen del mismo PET-CT con FDG son cortes coronales. Vemos la zona de captación hipermetabólica de la lesión y la adenopatía
en la región axilar en el nivel 1 de Berg, que corresponde a la región lateral del pectoral menor. Tuvimos un submax de 6.7. Estas proyecciones de máxima intensidad, conocidas mejor como MIP, corroboramos la lesión y otros ganglios que se localizan en el nivel 2 de Berg. Cortes axiales para evaluar el parénquima pulmonar. Estamos viendo aquí múltiples nódulos sólidos hipermetabólicos en el segmento anterior y posterior del lóbulo superior derecho, con un submax de 2.3. Vemos también captación fisiológica del corazón. Y el diagnóstico de imagen molecular fue un PET-CT con FDG que demuestra adenopatías en la región axilar derecha, niveles 1 y 2 de Berg y nódulos múltiples sólidos en el parénquima pulmonar. Ambos hallazgos asociados a un incremento focal de la actividad metabólica. Dentro de los diagnósticos diferenciales en este caso, tiene todas las características para ser una lesión de cáncer de mama o que se trate de un ganglio metastásico. Otra posibilidad a considerar por la localización es un linfoma y también por la retracción de los tejidos blandos, una tumoración del mismo. Como ya se indicó anteriormente, este estudio está indicado a hacer biopsia. Es importante señalar que hemos formado un gran equipo en este tipo de procedimientos y en este caso el talento de la doctora Mayra Rivera nos ayudó a localizar la toma muy profunda porque era una lesión muy compleja y como les señalé al inicio del caso, pacientes que tienen lesión del manguito rotador es muy difícil que mantengan la postura del brazo elevado, inmóvil, con una posición que a pesar de que el ultrasonido es una técnica cómoda para realizar con anestesia local, es muy difícil llegar y tomar pues muestra de la zona más profunda y no quedarnos solamente en la toma de la región más superficial. Esta es otra toma. Esta zona brillante es la aguja que entra a la lesión. Y también realizamos una biopsia del ganglio. Para evaluar los ganglios en CT Scanner muchas veces realizamos BAF y también tomamos corte. En este caso decidimos tomar corte debido al tamaño y a la profundidad de la lesión. Y el diagnóstico por el área de patología fue una lesión compatible con carcinoma pilomatrix, que es un pilomatrixoma maligno en tejido fibradiposo de la axila derecha. Se recomendó inmunohistoquímica. Estos son los datos de la inmunohistoquímica. Positivo a receptores de progesterona, de becaterina y compatible con un carcinoma pilomatrix. Es muy interesante este caso, ya que la revisión bibliográfica son casos muy aislados. El pilomatrixoma o epitelioma, este es un caso reportado en el 2011 en Estados Unidos, en el Departamento de Imagen de Rochester, donde se encontró un epitelioma calcificante, que es un tumor cutáneo benigno, que surge del folículo piloso. Y la aparición en mama es muy rara. Es muy frecuente en niños que en adultos y se presenta casi siempre en cabeza, en cuello, en extremidades superiores. Es muy raro en extremidades inferiores y infrecuente en mama. Por eso es lo interesante de este caso. Esta es otra revisión del Radiology en el 2013 de un pilomatrix en mama y aquí se evidencia que es una lesión rara y que simulaba un cáncer mamario. Otra revisión del 2019 del Departamento de Radiología en Carolina, en Estados Unidos,
Ese es un hombre que presentó un nódulo palpable en el cuadrante superexterno derecho y ecográficamente se presentó como un nódulo circunscrito hipoecoico, eje paralelo a la piel, y lo que justificó en este caso la biopsia son la presencia de calcificaciones internas y el diagnóstico fue un pilomatrixoma. Esta es una comparación. 7 meses después, la paciente se le realizó una excisión parcial debido a la profundidad y a la clínica de la paciente. Este es el PET basal y el PET 7 meses después. Encontramos una progresión de la enfermedad, ya que existe mayor tamaño de la lesión principal y mayor número de los crecimientos ganglionares, así como de las lesiones pulmonares. Aquí vemos un incremento del tamaño en la actividad metabólica de la lesión pulmonar, que es la que encontramos en esta zona, y nueva lesión en la región basal. Esta es otra imagen del PET-CT, cortes axiales, donde vemos un incremento del nódulo pulmonar, que es este de aquí, el ya conocido, y aparición de estas nuevas lesiones que se localizaban en el segmento superior del lóbulo inferior pulmonar derecho. Actualmente la paciente se encuentra clínicamente estable y debido a la alta carga de mutación del pilomatrix carcinoma, continúa en inmunoterapia y en espera de su siguiente control. De las conclusiones de este caso, como siempre, la correlación clínica y de imagen es primordial. No existe una característica clínica que nos oriente exactamente al diagnóstico de un pilomatrix carcinoma. Por lo tanto, el manejo estándar siempre va a ser una excisión completa de cualquier lesión nodular en piel o partes blandas con esas características y sobre todo ahora teniendo estas formas de biopsiar ambulatoria, con anestesia local, con una posición cómoda de la paciente, podemos hacerlo guiada a través del ultrasonido. Este es mi correo, si tienen alguna duda, muchas gracias. Y los invito a colocar sus preguntas en el icono que aparece en el borde inferior de sus pantallas. Cedo la palabra a la doctora Nadia. Muchas gracias, Claudia. Primero que nada, agradecerte por compartirnos este caso tan bonito y tan raro. Personalmente creo que nunca me había tocado un caso de este tipo. Creo que no es el primer diagnóstico, de hecho no es de los primeros diagnósticos en los que pensamos generalmente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por el tamaño que tenía esta tumoración, pues ya era como más sospechoso de algo malo, ¿no? O sea, como que pensábamos hacia algo maligno. Vamos a dar unos minutitos a ver si se animan nuestros asistentes a formular alguna pregunta u opinión. Quisiera, mientras se animan los asistentes, compartirles que vimos un caso hace muchos años aquí en CT Scanner del Sur y estaba calcificado con calcios polimorfos. No contábamos con toda esta tecnología que nos mostró espléndida la doctora Sandoval, pero realmente creo que nuestra primera opción en pensar por frecuencia es un carcinoma de la mama, aunque estaba alojado en la axila. También puede ser cola de mama o axila, el primer sitio de un cáncer ductal infiltrante. Creo que es nuestra obligación en pensar en lo más frecuente. Pero bueno, esto es un caso muy ilustrativo y que tenemos que pensar en otras posibilidades diagnósticas, como ya se mencionó. Muchísimas gracias, Claudia, está espléndido. Gracias. El doctor Daniel Lara nos pregunta por qué no se vio la mastografía. Estaba en una localización muy posterior, cerca de la línea media axilar, y seguramente por la dificultad para elevar el brazo no alcanzamos a evaluarla. Es una limitante la lesión del manguito rotador. Sí,
En este tipo de localizaciones y como la paciente refería un hallazgo palpable, algunas veces nos podemos apoyar de una proyección adicional, que es la proyección axilar. Pero en esta paciente específicamente tenía dificultad para el movimiento precisamente de ese brazo, ¿no? Entonces, por mastografía pues ya no se podía ofrecer como otra proyección más, pero el ultrasonido pues definitivamente nos ayudó a caracterizar este nódulo. Y bueno, yo quisiera insistir en lo que ya había mencionado Claudia, la integración de la clínica con la imagen es indispensable. La señora viene por un nódulo palpable axilar y los radiólogos tenemos que tener también la sensibilidad de poder palpar a nuestras pacientes previo al estudio de ultrasonido e integrar con la sintomatología que llenan en una hoja clínica y que esto nos permite hacer una mastografía diagnóstica porque no es de tamizaje, no solo son 4 placas, sino una mastografía diagnóstica integrada con el ultrasonido que finalmente es quien lleva a la biopsia. Y como ya mencionó Claudia, si se ve por esta vía, pues es un método muy noble para obtener un muestreo adecuado con aguja de corte que permite, como en este caso, el estudio de inmunohistoquímica. Muchas gracias, doctores. Parece que tenemos otra pregunta. Dice el doctor Samuel Castillo, comentó de sospechar malignidad sospechar de malignidad por sus dimensiones. ¿A partir de qué dimensiones deberá uno sospechar malignidad? Buenas noches. Tal vez yo me di a entender mal, no me refería al tamaño, sino a las características, ¿no? Que sus márgenes no eran circunscritos, se veían irregulares y generalmente pues esos son algunos datos por ultrasonido de malignidad. Sí, bueno, yo quisiera saludar a Samuel, qué gusto que nos acompaña, es un ex residente brillante que tuvimos en Clínica Londres y bueno, pues aunque hubiera sido de 5 milímetros, si tuviera esta morfología, como dice Nadia, es lo prioritario para llevar a biopsia a un paciente. Muchas gracias. De momento no hay más preguntas, doctora. ¿Quiere que continuemos con el siguiente caso? Bueno, pues a continuación me da mucho gusto también presentar a otra doctora radióloga que se formó en el grupo CT Scanner como radióloga y posteriormente la calificación agregada en el hospital de FUCAM. Y ella ha presentado también otro caso muy interesante. Bienvenida, Ángela. Buenas noches, un gusto estar con ustedes esta noche y les voy a presentar el caso 2 de la noche. Bueno, esta vez se trata de una paciente, una mujer de 72 años, tiene un antecedente familiar de una hermana con cáncer de mama, tenemos antecedentes personales de colocación de segundos implantes mamarios en el 2011. Ella ya había asistido a nuestra institución, en mayo del 2021 se hizo ultrasonido y mastografía y la categorizamos como un BRAF 2. 6 meses después, en diciembre del 2021, la paciente ingresa nuevamente a nuestra institución refiriendo que tenía incremento del volumen de la mama izquierda, sensación de masa en la misma mama, que era de reciente aparición. Refería que no había tenido ningún trauma, la mama no presentaba cambios de coloración en la piel y sí sentía algo de dolor. Se le solicitó un ultrasonido mamario. Las imágenes a continuación que les traigo son de la mama en cuestión. Y vemos que en la región axilar los ganglios tenían una morfología conservada, se veían bastante normales. En la mama izquierda veíamos este líquido perimplante que tiene ecos internos que lo hace ver como turbio y que nosotros la comparamos con el ultrasonido previo y veamos que había incrementado en su volumen. Ahora bien, en el sitio donde la paciente se sentía la masa, vemos líquido perimplante y esta imagen que en ese momento lo reportamos como una colección heterogénea que medía aproximadamente 3.2 centímetros. Al estudio Doppler Color se ve que tiene vascularidad periférica y algo de vascularidad interna. Y también veíamos que la colección se comunicaba con el líquido perimplante. A esta paciente, con estas imágenes decidimos realizarle una resonancia magnética, que son las imágenes que veremos a continuación.
Entonces aquí tenemos 3 tipos de secuencias de la resonancia magnética. La primera es el T2, STIR, y un T1 LAVA. Entonces podemos ver que en la mama que no presentaba sintomatología, vemos el implante mamario con un escaso líquido perimplante, que es en este T2, que es una secuencia sensible al líquido, se ve hiperintenso el líquido perimplante, que es escaso y que posiblemente sea algo fisiológico. Y en la mama que presentaba la sintomatología vemos que hay más líquido perimplante, pero además tiene una intensidad de señal intermedia. Y lo mismo lo vemos en el STIR, que es otra secuencia sensible al líquido, y en el T1 vemos que tiene una intensidad hiperintensa. Entonces, esto nos está hablando que es un líquido perimplante con alto contenido proteináceo. Además, nos llamaba la atención que en la parte anterior del implante veíamos este signo, que es un signo del ojo de la cerradura, que se ve mucho cuando hay ruptura de implante intracapsular. Ya en los cortes a nivel del sitio donde la paciente se sentía la masa, vemos que se ven múltiples nódulos que confluyen como entre sí, son nódulos sólidos. Podemos ver la intensidad de la señal en el T2, que es hipointensa, a diferencia del líquido perimplante que está adyacente. Lo mismo lo vemos en el STIR, y en el T1 podemos ver que tiene un realce. Este realce heterogéneo lo podemos corroborar en las imágenes de sustracción, que vemos que aquí en los cuadrantes externos de la mama izquierda vemos que tiene el realce heterogéneo, también lo podemos corroborar en las imágenes de perfusión, y también tenía un realce en la parte posterior de la cápsula de este implante izquierdo. Una vez con estas imágenes se hace el procesamiento de las imágenes y podemos ver que en el sitio de mayor realce, en el cuadrante externo de la mama izquierda, vemos que tiene unas curvas de perfusión tipo 1, o sea, ascendentes. Y en la parte posterior de la cápsula, en este realce focal, vemos que tiene una curva en meseta, que es una curva tipo 2. Estas curvas tienen aproximadamente como un valor predictivo positivo del 6 al 10% respectivamente, lo que nos dice, no nos dice que sea una lesión muy maligna, pero con todo lo que vimos en la resonancia magnética y en el ultrasonido, decidimos dejarla en esta conclusión, en la resonancia magnética. Entonces concluimos que es una masa que está conformada por nódulos sólidos localizados en radio 3, que presentó reforzamiento con curvas tipo 1 y tipo 2 asociado a un líquido perimplante. Entonces, la categorizamos realmente como un BIRAX 4. El BIRAX 4 requiere una correlación histopatológica. Entonces, ya muchos tendremos en este momento muchos diagnósticos diferenciales en la cabeza. Con todo lo que hemos visto, yo les apunté aquí unos, como el seroma tardío, podría ser un proceso infeccioso, respuesta inflamatoria a corto extraño o un linfoma de células anaplásicas. Pero antes de ver realmente el reporte histopatológico, el caso nos permite realmente hacer un análisis global de este caso. Entonces, sobre todo estos pacientes que tienen implantes de más de 1 año o 2 años de colocación y presentan de aparición reciente, y presentan un líquido perimplante o una masa de aparición reciente. ¿Qué les provoca? Obviamente, pues el incremento mamario. Entonces, en nuestra mente tiene que llegarnos que nos estamos enfrentando a abordando una paciente con complicaciones tardías de los implantes mamarios. Y con esto ya podemos empezar a abordar la paciente. Entonces, la literatura nos dice realmente una lista de las complicaciones tardías, y si las vemos que la mayoría son benignas, pero una de ellas, que es el linfoma de células anaplásicas, no lo es, y hay que tenerlo en cuenta para poder abordar a la paciente adecuadamente. Siempre hay que sospecharlo. Entonces, para abordar a la paciente, lo más importante, y creo que lo inicial y lo más importante siempre va a ser la clínica. Saber y preguntarle a la paciente cuánto le inició, si tuvo un antecedente de trauma, si hizo algún ejercicio o ya lo tenía desde antes, cuáles son sus estudios previos, y siempre compararlos. Es supremamente importante la clínica y también la exploración. Muchos pacientes no van directo al clínico, sino que vienen directo a hacerse los estudios. Y es importante que como radiólogos también las examinemos y las exploremos, miremos si tienen calor, rubor, dolor, si se siente masa o no.
Ahora bien, entre los estudios tenemos la mastografía, y la mastografía sabemos que es el mejor método diagnóstico para diagnosticar cáncer de mama, pero realmente la literatura dice que en este tipo de pacientes la mastografía se queda un poquito corta y que no nos da la información necesaria. En cambio, el ultrasonido es como de primera línea, porque nos permite caracterizar muy bien todos estos líquidos perimplantes, nos permite ver realmente si hay alguna masa, si es sólida, si es líquida, si es quística, perdón. Entonces el ultrasonido es de primera línea, y la resonancia mucho más, realmente, porque nos da muchas herramientas. Es un estudio funcional que nos puede ayudar a apoyar mucho para un diagnóstico. Entonces, antes de ver el reporte histopatológico, vamos a hacer como una revisión de estos posibles diagnósticos diferenciales que nos entablamos. Entonces vamos a empezar a hablar del seroma tardío. ¿Qué es el seroma tardío? Realmente el seroma es una colección que se encuentra entre el implante y la cápsula fibrosa. Y es tardío porque se presenta 1 año o 2 años después de haber colocado el implante. Realmente tiene una incidencia muy, muy bajita, que es del 0,8 al 1,8%, y su causa mayor es que sea idiopático. Se dice que muchas veces queda como un espacio muerto entre el implante que permite que se mueva, y eso hace que se acumule líquido. También puede haber lesión de los linfáticos que hace que se acumule líquido, o muchas veces también se ha establecido como posible causa que los implantes texturizados se desprendan un poquito, y eso hace que haga como un microtrauma que produzca el seroma. Otras causas que pueden llegar a provocar líquido perimplante es el hematoma por un trauma. Por eso es importante preguntarle a la paciente si ha tenido algún trauma o ha estado haciendo ejercicio, infecciones, la ruptura del implante o reacción de cuerpo extraño. Pues uno de los diagnósticos diferenciales que más nos llamaba la atención en esta paciente es el linfoma de células anaplásicas asociado a implantes mamarios. ¿Qué es? Realmente el linfoma pues es un linfoma primario de células T, no Hodgkin, que es poco común. Realmente fue reconocido por la OMS en el 2016, que pues no fue hace mucho, y está dentro de los linfomas de células grandes negativos a la quinasa negativo, la ALK, con expresión de CD30. Lo más importante que tenemos que saber de este linfoma de células anaplásicas es que se puede presentar de 2 formas. Se puede presentar como un derrame tardío, como un líquido perimplante tardío, o sea, posterior a 1 año o más años de haberse colocado los implantes. Y esta forma de derrame tardío de solamente líquido, realmente es la enfermedad más indolente y es más frecuente. La otra forma es la presencia de masa, que es menos frecuente, pero realmente es más agresiva. La literatura también nos refiere que este tipo de linfoma se ve muy relacionado con los implantes texturizados, y su incidencia es difícil de determinar. También nos referían que es difícil de determinar debido a que muchas veces pues no se sospecha el linfoma, entonces el abordaje no es el adecuado, o se pide una resonancia magnética sin medio de contraste, que también no es el abordaje también adecuado en este tipo. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Entonces, muy parecida al caso de nuestra paciente, se manifiesta con un hinchazón que es de característicamente rápida, que es el 85% de los síntomas, y puede ser unilateral o bilateral, pero más que todo es unilateral. También en un 15% se presenta como una masa palpable, en un tercio de los pacientes puede presentar dolor, 1/4 de los pacientes puede presentar lesiones cutáneas, ya sea eritema, nódulos subcutáneos o erosiones. Que es importante saber que muy poco se diseminan localmente, sobre todo a lo que es la axila. Cuando se disemina esa axila, muy pocas veces es a la región supraclavicular. Su etiología realmente no es nada clara, está muy confusa, pero se cree que está muy relacionado, como les decía anteriormente, a los implantes texturizados. Y esto se debe porque estos implantes aumentan el crecimiento de la biopelícula bacteriana por el medio de sus poritos, y esto hace que haya una activación continua de las células T. Esto lleva a una inflamación crónica, y este es un factor de riesgo realmente para el linfoma de células anaplásicas. Aquí tenemos unas imágenes de la literatura que vemos, se las puse porque realmente vemos las diferentes formas de presentación. En la primera, que es este
ultrasonido, podemos ver que se presentó este linfoma de forma de líquido perimplante completamente anecórico. En esta otra paciente, en la mastografía, vemos que se ve como una densidad alrededor del implante, que es este que está acá atrás, y que al ultrasonido podemos ver líquido perimplante, pero este, a diferencia del primero, es como turbio, tiene muchos ecos en su interior. Muchas veces también pueden presentar septos, que sería, pero se forma como líquido perimplante. Y la segunda forma de presentación es el tipo masa que les había hablado y que es muy parecido al que tiene nuestra paciente. Aquí vemos una resonancia en un T1 con contraste, vemos que esta masa que está adyacente al implante tiene un realce heterogéneo. Bueno, otro diagnóstico diferencial es la respuesta inflamatoria por cuerpo extraño, muchas veces en reacción al silicón, ya sea porque se ha roto el implante o se ha presentado el sangrado del implante o bleeding que a veces se presenta en los implantes. Entonces, cuando se fisura el elastómero o hay ese sangrado, este silicón entra en contacto con el seroma fisiológico, porque normalmente hay un seromita fisiológico alrededor de los implantes. Este lo lleva al contacto con la cápsula fibrosa y esa cápsula fibrosa tiene una capita de histocitos o macrófagos que fagocitan y guardan en sus lisosomas esos siliconas, estas partículas de silicón. Y esto empiezan a liberar muchas interleuquina 17, me van a activar los neutrófilos, estos neutrófilos van a generar enzimas mieloperoxidasas y en sí se va a hacer una reacción inflamatoria que puede ir de una gran gama, puede ir de leve a intensa, ¿sí? Entonces la leve más que todo se ve cuando hay células gigantes y cuando hay mayor intensidad vamos a ver mayor activación de los linfocitos. Realmente la fisiopatología es muy similar al del linfoma de células anaplásicas. Aquí les traigo otro ejemplo también de la literatura de una paciente que tenía implantes mamarios y posterior años después de su colocación presentó inflamación o incremento del volumen de la mama izquierda y podemos ver en este T2 que hay un líquido perimplante. De la misma paciente, en un T1 podemos ver que en la parte posterior de la cápsula tenía una presencia de nódulo o masa, que en el T1 con contraste presenta un realce focal. Cuando se le hizo la biopsia a esta paciente fue una reacción inflamatoria, pero realmente los síntomas y los signos que presentaba eran muy similares al de linfoma de células anaplásicas, o sea que realmente nos puede llegar a confundir. Ahora sí, finalmente el diagnóstico histopatológico de nuestra paciente. Realmente la biopsia no la hicimos en nuestra institución, se hizo de manera externa y el resultado que arrojó fue reacción gigantocelular tipo cuerpo extraño por fuga de material protésico, así como infiltrado linfocítico de leve a moderado e inespecífico, negativo para neoplasia. Es negativo para CD30, negativo para ALK1 y negativo para la proteína S100. O sea que era una reacción inflamatoria a cuerpo extraño. Ya para concluir, creo que este cuadrito es lo más importante cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes que tienen aumento de volumen de la mama por un líquido perimplante asociado o no a masa. Lo primero que nos dice la literatura es que hay que excluir otras causas. Una vez excluidas, la primera línea es el ultrasonido. Si nos queda llegar a alguna duda o queremos corroborar, la resonancia magnética es ideal para estos casos. Si lo que encontramos es líquido perimplante, la biopsia que vamos a realizar es con aguja fina y se va a hacer un análisis citológico inmunofenotípico, se va a hacer un cultivo o un conteo de células y proteínas. Si la lesión tiene masa o una linfadenopatía asociada, lo ideal es hacer, si tiene líquido, pues la biopsia con aguja fina o la biopsia de corte. Si los dos, ya sea por masa o por líquido, son positivos para linfoma de células anaplásicas, ya requiere que lo vea el oncólogo y si es necesario que se haga un PET-CT para estratificar a este paciente. Si por si acaso la biopsia con aguja fina da resultados negativos, hay que remitirlo de todas maneras a oncología o a cirugía plástica y si es indeterminado, hacer una segunda valoración por patología.
Muchas gracias. Con esto ya terminamos. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el icono de preguntas y respuestas. Pues muchas gracias, doctora Ángela. La verdad es que también es un caso muy interesante y vamos a dar unos minutitos para que se animen nuestros asistentes a generar sus preguntas. Y bueno, pues de mi parte, comentar que es una etiología rara, ¿no? Realmente empezó como en los últimos años a haber más reporte de casos y eso generó un poquito de angustia tanto en los médicos como en las pacientes, pero realmente no es una entidad que se presente con mucha frecuencia. La doctora María José López la felicita por su excelente ponencia. Ay, gracias. Quisiera compartir, bueno, felicitar a Ángela también, pero quisiera compartir que cuando hacemos resonancia magnética por alguna otra razón en pacientes con mamaplastía de aumento, muchas veces vemos seroma bilateral es parte de los hallazgos habituales y bueno, tenemos que ser cautos de no decir esta parte que sea una lesión maligna, aunque tenemos que tomarla en cuenta. Y yo creo que la clínica, nuevamente aquí es muy importante, lo súbito de presentación de una paciente, el aumento de volumen y todas las características que ya nos presentó muy bien la doctora Ángela. Pero es un hallazgo habitual, no sé, las ponentes, si también en su experiencia vemos que es un hallazgo habitual el seroma escaso bilateral. Realmente es habitual ver el seroma escaso bilateral o a veces unilateral y mucha de la bibliografía refería que puede ser hasta fisiológico tener un poquito, o sea, no nos debe asustar verlo. Lo importante es ver que después de más de 2 años de haber colocado los implantes no aparezca algo repentinamente y aumentado de tamaño, que ya sienta la paciente asimetría en su mama. Claro. Pues ya tenemos algunas preguntas. El doctor Daniel Lara nos comenta que en su unidad no cuentan con resonancia y que el único recurso es mastografía con ultrasonido. Él nos pregunta que si las imágenes con ultrasonido hubieran sido como indicativas para realizar la biopsia y también clínicamente había dolor y apareció 6 meses después de no tener datos. O pensaría en un proceso inflamatorio inespecífico. Yo creo que como veíamos en el cuadrito último que les presenté, si uno queda con duda, la resonancia magnética nos puede ayudar muchísimo, pero si en el ultrasonido ves y comprueban que antes no estaba ese líquido, aumento de tamaño, hay dolor, se podría hacer la biopsia realmente con el líquido y salir de dudas. Bueno, yo aquí sí también quisiera acotar y defender que, bueno, la mastografía sigue siendo el pilar de la patología mamaria y aunque no nos aporta tanto en esta patología en especial, sí debemos descartar que no vaya a ser una lesión maligna antes de que esta paciente a lo mejor le propongan un acto quirúrgico. Entonces, si la paciente tiene arriba de 40 años, yo creo que hay que empezar por el método primario y sabemos que el ultrasonido nos va a ayudar muchísimo en la paciente con implantes. Incluso la ruptura intracapsular la podemos ver con una sensibilidad del 50% y hemos aprendido a sospechar la ruptura intracapsular en mastografía simplemente por la deformidad del implante nada más, pero sin salida de material de silicón o no encontrar nada y el hallazgo es de ultrasonido que se llama el signo de la escalera y que es el forro del implante nadando en el líquido de silicón y que corresponde al linguini o al signo de la cerradura que nos mostró Ángela. Entonces sí, aquí sí quisiera, como si la paciente tiene arriba de 40 años, insistir en los métodos primarios y posteriormente en los funcionales. Y el ultrasonido, bueno, se ha vuelto una herramienta prácticamente indispensable en la mayoría de las pacientes y la mamaplastia de aumento, la paciente con mamaplastia de aumento es una indicación. Gracias. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta más del doctor José Sebastián Sotelo. Y pregunta, doctora, ¿cuáles son las secuencias de resonancia magnética que se deben utilizar en mama? Pues las que usamos habitualmente pues es un T2, tenemos también el STIR, el T1 con contraste,
También se hacen secuencias de supresión de silicón que nos ayudan bastante muchas veces también a ver cuando hay fuga del silicón. Y esas son como las básicas. Ya dependiendo de lo que más se quiera o lo que el radiólogo quiera ver, se pueden pedir más. Pero esas son las básicas. Quisiera también acotar que cuando la duda es solo del implante, bueno, puede ser una resonancia simple, pero si tenemos duda de patología en el tejido mamario, es indispensable tener la inyección de gadolínio aunado a las secuencias que ya mencionaba Ángela. Pero sí, ahí sí es importante utilizar un contraste. Gracias. Bueno, hay un par de preguntas más, si quieren las vemos. La doctora Indra Reséndiz pregunta, en paciente con líquido anecoico alrededor del implante, como en la imagen de literatura que mostró, ¿cuándo sospecharíamos de un linfoma en lugar de un seroma? Bueno, cuando lleve la paciente más de 1 año o 2 años después de haber colocado sus implantes y esto aparece de manera abrupta. Entonces, tanta que me puede causar pues una asimetría mamaria, dolor, más que todo por eso, o sea, sobre todo por su inicio abrupto. Y agregando a esta pregunta, ¿los ganglios se ven alterados en estas pacientes? Puede verse alterado, no es lo más típico, y decimos, y lo que decía en la diapositiva, que es más que todo de manera local en la axila. Muy raramente o casi nunca se ha visto supraclaviculares, pero realmente es muy poco. Ahora, quisiera acotar que habitualmente en la paciente con implantes es frecuente que encontremos axila con cambios inflamatorios. Hay el famoso bleeding de los americanos, que es la transminación del material de silicón, aunque no haya ruptura. Y muchas pacientes les hacemos resonancia porque vienen con ganglios anormales bilaterales. Antiguamente, que no estábamos en las vacunas, veíamos también este hallazgo y que terminaban justo por duda en una resonancia y simplemente es la transminación a través del forro del implante. Muchas gracias, doctoras. De momento es todo, doctora. Le cedo la palabra. Y bueno, a continuación, porque el tiempo se nos ha venido encima, también me da mucho gusto presentar a la doctora Mayra Rivera Vélez. Ella es médico radiólogo, egresada del Hospital Inglés y también labora en esta unidad de Lomas Altas. Así que es un gusto también presentar a la doctora Mayra. Gracias. Buenas noches. Continuamos con el caso número 3. Bueno, el siguiente caso y último es de una mujer de 30 años con antecedente de SEA de senos paranasales en mayo de 2021, tratada con quimioterapia, actualmente en radioterapia, y acude con nosotros por nódulo palpable en la mama derecha. En el ultrasonido encontramos hacia el eje de las dos de dicha mama, a 6 centímetros del pezón, este nódulo irregular de predominio hipocoico, lobulado, con algunas áreas ecogénicas internas. Al Doppler color presenta escasa vascularidad periférica y un leve incremento en la ecogenicidad de la grasa mamaria hacia su margen posterior. En este caso, la categorizamos de la siguiente forma, tomando en cuenta que es una paciente joven, tiene antecedente de un SEA primario y pues por el tipo de tratamiento que lleva nos habla de que cuenta con una enfermedad diseminada, es un nódulo palpable, entonces ahora sí que la situación diagnóstica más frecuente en este caso sería una lesión metastásica, por la que decidimos categorizarla con un BIRATS 4C, por lo que se realizó una biopsia. Decidieron hacerla en forma percutánea y en forma externa a nuestra institución, con aguja de corte. El diagnóstico histopatológico fue un rhabdomyosarcoma metastásico. Dentro de este análisis incluyeron también la inmunohistoquímica, ya que es el principal examen diagnóstico.
Los marcadores que se encuentran muy típicos en el rhabdomiosarcoma se incluyen la desmina, el cual fue positivo, y otros que no fueron incluidos, pero se los comento, son el actina específico de músculo y la mioglobina. Su médico tratante nos hizo favor de, ya en retrospectiva, informarnos de que pues, la paciente tenía este tipo de lesión. Y 8 meses antes de que acudiera con nosotros se realizó este PET-CT en forma externa, donde visualizamos una lesión sólida hipermetabólica en los senos paranasales del lado izquierdo, hacia celdillas etmoidales, seno maxilar, con datos de invasión meningia, así como presencia de depósitos secundarios en regiones, en ganglios a nivel supradiafragmático, como lo vimos en la diapositiva anterior, adenopatías cervicales, mediastinales, lesiones a hueso. También existían algunas hacia el tejido celular subcutáneo de la pared abdominal. Y en el caso específico de la mama, también reportaban nódulos mamarios. En este caso, en aquel entonces, únicamente se denotaba hacia los cuadrantes externos de la mama derecha. La paciente actualmente, y bueno, en la revisión que hicimos, solo presentaba esa lesión sospechosa hacia el cuadrante superinterno de la mama derecha. Hace un par de meses la paciente nos hizo favor de proporcionarnos el reporte de su siguiente control de estudio de imagen molecular y afortunadamente pues ha tenido disminución en el tamaño de la lesión sólida en senos paranasales, actualmente ya sin actividad metabólica, disminuyeron en número y tamaño así como de metabolismo de las adenopatías cervicales, no mucho hacia ganglios axilares y un ganglio que referían en la región retropectoral izquierda. Y desafortunadamente pues persisten sin cambios morfológicos o metabólicos significativos nódulos sólidos en mamas, lo cual nos denota de que pues a nivel de las mamas este tipo de lesiones ha estado fluctuando sin poder erradicarse totalmente a pesar del tratamiento. A nivel de esqueleto axial y apendicular, prácticamente ya no contaba con actividad metabólica y pues no se identificaron las adenopatías mediastinales ni las lesiones hacia tejido celular subcutáneo de la pared abdominal. Y bueno, este es realmente un tipo de lesión metastásica muy rara. Vemos que pues en el marco ya de las metástasis mamarias, estas representan hasta el 2% de todas las neoplasias malignas de la mama. En sí, cualquier tumor maligno puede metastatizar a la mama. Los más frecuentes son de tipo linfoproliferativo, como son el linfoma Burkitt, leucemia, en el caso más frecuente en niños, melanoma, el CA de mama contralateral, el CA prostático en el caso de los hombres, CA pulmonar, otro tipo de cánceres como los de tubo digestivo, el de ovario, y muy remotamente el rhabdomiosarcoma, como fue este caso. Específicamente este tipo de sarcoma de tejidos blandos representa el 8% de los tumores en adolescentes y jóvenes. Vemos que se presenta preferentemente en ese grupo de edad. Y el que lleguen a dar metástasis hacia la mama están en un porcentaje del 3 al 6%. El origen de este tipo de tumor es en los rhabdomioblastos tempranos. Antes se pensaba que derivaban de células del músculo esquelético, pero se ha encontrado en estudios recientes que este tipo de células, los rhabdomioblastos, se encuentran en cualquier ubicación de nuestro cuerpo y en distintas etapas de diferenciación celular. Los síntomas clínicos de este tumor metastásico pues van a variar y depender de la ubicación del tumor primario, obviamente, y así como la ausencia o no de metástasis. Hablando específicamente del rhabdomiosarcoma, existen 3 grupos según su histología, que son el tipo embrionario, el alveolar y el pleomórfico.
De estos, el embrionario constituye el 70% de los casos y tiene un pronóstico benigno y es más frecuente en la infancia. El alveolar representa hasta el 15% de los casos y se presenta más en adultos jóvenes o adolescentes. Y el pleomórfico, pues en adultos, que es casi infrecuente. Este tipo de tumor se puede presentar en cualquier localización de nuestro cuerpo, pero más frecuentemente se ubica a nivel de cabeza y cuello, sistema urinario, sistema reproductor y extremidades. Como les comentaba, realmente es poco frecuente en adolescentes y adultos jóvenes. Nuestra paciente pues es una adulta joven. La localización mamaria prácticamente es exclusiva en mujeres y desafortunadamente pues se asocia a la parte histológica que es la de peor pronóstico. Habitualmente provoca pues enfermedad metastásica. Ahora, en el marco ya nuevamente hablando de las metástasis mamarias, estas como presentación inicial de un cáncer extramamario realmente son excepcionales. Habitualmente las vamos a encontrar ya como una parte de la enfermedad diseminada. Y una vez que nosotros ubicamos este tipo de lesiones, nos damos cuenta que son lesiones múltiples y laterales, pero comúnmente pueden ser como masas sólidas únicas. Clínicamente las vamos a denotar como masas bien delimitadas, móviles, de rápido crecimiento y dolorosas. Hablando ya en el contexto que nos compete, que son los hallazgos por imagen, por mastografía, las lesiones metastásicas a mama las podemos encontrar ya sea como un aumento difuso en la densidad de tipo nodular, con la presencia de un nódulo o nódulos de alta densidad, circunscritos o no, y no asociados a calcificaciones. En el caso de los hallazgos por ultrasonido, este tipo de lesiones van a ser irregulares, de márgenes lobulados, heterogéneas, con una ecotextura interna hipoecoica, con focos o áreas hiperecogénicas, con sombra acústica posterior y habitualmente no llegan a presentar flujo al Doppler color. Este es un caso de la literatura únicamente para que noten la diferencia con el caso que vimos. El nódulo que nosotros encontramos fue único, que se sale lo que habitualmente nos dice la literatura. Pero este fue un caso de un linfoma en una mujercita de 19 años, donde encontramos múltiples nódulos isodensos de márgenes oscurecidos en esta proyección en LEO, y en el ultrasonido uno de esos nódulos se observa de ecotextura heterogénea, de predominio hipoecoico, circunscrito con un halo ecogénico, avascular, y bueno, pues se trató justamente de un linfoma metastásico. Como recordatorio por este tipo de lesiones que pues sí son infrecuentes, pero es importante también tenerlas dentro de las posibilidades diagnósticas, sobre todo cuando vemos este tipo de pacientes jóvenes. Ante cualquier malignidad conocida en nuestras pacientes, una masa mamaria que crezca, incluso aunque tenga una apariencia ecográfica benigna, debemos realizar o sugerir correlaciones. Y pues por mi parte es todo. Si hay alguna pregunta o comentario, por favor colocarlo en la barra inferior del menú de la pantalla. Cedo la palabra a la doctora Nari. Muchas gracias, doctora Mayra, por compartirnos este caso. Igualmente interesante. Y bueno, antes de pasar a las últimas preguntas, les pedimos que sean tan amables de contestar una breve encuesta de satisfacción que aparecerá en sus pantallas. Pues ya tenemos la primera pregunta, doctora Mayra. La doctora Karen Rojas nos pregunta cuáles son los criterios para diferenciar entre metástasis o uno primario contralateral. Pues realmente una diferencia ecográfica como tal no existe. Nosotros nos guiamos por las características morfológicas como tal.
Y nosotros tenemos el antecedente ya de un CA primario de mama, que obviamente ya fue biopsiado y conocido, y la paciente viene a un control posterior a esa biopsia, y en la mama contralateral nosotros encontramos alguna lesión con las características morfológicas de sospecha, que son de forma irregular, que sea hipoecoico, que tenga márgenes ya sea no circunscritos, microlobulados, de márgenes angulados, espiculados incluso, indefinidos. Nosotros ya podríamos categorizar esa lesión o esa zona como sospechosa, ante el conocimiento de que si ya hay un CA primario, la posibilidad de que sea de esa mama, la metástasis, pues es muy alta. Como tal, un hallazgo por imagen que nos diga esto fue primario y secundario, pues no, realmente nos recibimos por estos hallazgos morfológicos, por el antecedente de la paciente. No sé si usted quiere agregar algo más. Sí, quisiera agregar, si la paciente fuera mayor de 40 años y tuviera una mastografía, el primario de mama generalmente conserva los contornos especulados, masa irregular, con todas las características que conocemos en la mayoría, que es del carcinoma ductal infiltrante. Una masa con estas características, y las metástasis, además de que pueden ser múltiples, son, se decía antiguamente, bola de cañón, y melanoma sabía yo que era uno de los cánceres más importantes para metastatizar a mama, y generalmente redonditos y bien definidos, que sería como el punto importante para diferenciar. Claro que en esta chica que nos presentó Mayra es una joven de 30 años de edad y que no tenía un estudio de mastografía previo, pero bueno, estamos sorprendidas con estos casos de neoplasias malignas en gente tan joven y tan agresivos además, y que gracias a la tecnología de la medicina nuclear podemos etapificar y a distancia de un carcinoma primario como en este caso. Felicidades, Mayra. Pues al parecer ya no hay más preguntas. No sé si les gustaría agregar algo más o les cedo la palabra, doctora. Yo todavía vi una, Nadia, una interesante. El doctor Antonio Cueva. Buenas noches. Contrastando en los dos casos, creo que fueron los iniciales que estaba durante la plática de la doctora Mayra. ¿Cuáles serían los puntos clave para decidir si las pacientes requieren resonancia magnética o PET en el momento de pedir un complemento? En el caso del pilomatrix carcinoma, que fue una lesión de la axila, en ese caso se pidió primero el PET porque estas lesiones axilares casi siempre pueden tener un origen extramamario, casi siempre pulmonar, y en ella funcionó para evaluar las lesiones que tenía pulmonares, pero en la mayoría de los casos muchas veces iniciamos con resonancia magnética cuando sospechamos de alguna lesión mamaria con contraste, o qué opinan las doctoras. Nadia, no sé si tú como moderadora de estas preguntas puedas apoyar. Sí. Pues en el caso específico del pilomatrix, creo que cualquier estudio de extensión nos hubiera sido de mucha utilidad, ¿no? Por la profundidad que tenía el tumor, para ver si ya había involucro de la pared torácica. Y bueno, como dijimos inicialmente, pues no creo que hayamos pensado de primera opción en el pilomatrix, pero esto nos abrió una puerta gigante, ¿no? Porque no, yo creo que sí sospechábamos de las metástasis ganglionares, pero no de las pulmonares, ¿no? Y bueno, también le sirvió a ella porque está llevando su control tratamiento, su control de tratamiento. Entonces, bueno, en estas pacientes, pues yo creo que esta herramienta específica es muy, muy importante, pero sí coincido con Claudia que generalmente cuando sospechamos de un primario de mama, sugerimos resonancia magnética, y cuando ya hay sospecha de metástasis, puede ser PET-PEM, que lo hacemos con bastante frecuencia en CTSUR. Aprovechamos la dosis del radiofármaco para hacer el estudio funcional de mama y posteriormente de cuerpo completo. Bueno, y quisiera agregar que a partir del 2021 ya es una realidad la fusión de la PET resonancia con
la PET resonancia, donde nos ayudan las dos bondades de los diferentes métodos funcionales. Entonces, bueno, también existe esta nueva tecnología en la actualidad. Y bueno, nada más, en el segundo caso, que es de implantes, pues sí, la resonancia magnética se lleva a las palmas, ¿no? O sea, definitivamente es el estudio ideal para valorar implantes, integridad y todo lo demás que ya platicamos. Pues de mi parte sería todo, doctora. Le agradezco a mis compañeras y le cedo la palabra. Muchísimas gracias a todos los integrantes de esta reunión y también a los asistentes. Gracias por acompañarnos. Seguiremos en sesiones. Ahora hemos decidido que los 3 centros participen y oigamos todas las valiosas opiniones de las diferentes radiólogas con las que contamos en los diferentes centros, y el próximo será dedicado también a revisión de casos y es en el CT de Sur o CT San Ángel, donde vamos a prepararlos, y ojalá podamos encontrar tan bellos casos y tan bien presentados como lo hicieron las radiólogas en esta noche.